Buenas tardes con todos, mi nombre es Caleb Pino, yo soy médico residente de cardiología del Hospital Rebagliati. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que ha sido preguntado, fiebre reumática. Es una enfermedad que en realidad ya no se ve mucho. Los últimos casos de fiebre reumática, al menos en el hospital, no se han visto hace varios años, un promedio de 8 o 10 años. En otros lugares todavía se sigue viendo, pero ya no es tan frecuente. Ya no es tan frecuente porque esta enfermedad, con el uso extensivo de los antibióticos, como que se usan antibióticos para todo, incluso sin receta médica, se usan antibióticos para todo, se llega a erradicar el germen que produce, que es el estafilococo, el estreptococo del grupo A. La fiebre reumática, vamos a ir viéndola, no se produce tanto por la misma infección, no se produce tanto por el germen, por el estreptococo, sino se produce por una reacción que produce el cuerpo frente a este germen. Es una reacción en realidad autoinmunitaria, sistémica, relacionada con la infección estreptocócica y constituye la causa principal de cardiopatía en menores de 40 años que viven en países de desarrollo. Efectivamente es así. Ya no se ve muy frecuente, pero quiero que ustedes recuerden que esta es una enfermedad que se da por una reacción a la proteína M, ya que es del estreptococo piógenes del grupo A, ¿no? Estreptococo del grupo A, que son usualmente estreptococos orales, ¿ya? De la cavidad oral. 0.3% en condiciones endémicas y 3% en situaciones epidémicas, ¿no? El cuadro clínico, lo típico de estos pacientes es que generen, después de una prima infección, que es después de 3 semanas de la primera infección, que puede ser una faringoamigdalitis aguda, puede tener síntomas de dolor articular, carditis, corea, eritema marginado, nódulos, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Pero se describe así, clásicamente son 3 semanas después de una infección faríngea que va a generar este cuadro de fiebre reumática. Hay que recordar también que hay estreptococos que afectan al riñón, ¿sí o no? Que producen una glomerulonefritis postinfecciosa. Pero este tipo de gérmenes que se generan en la piel o en la garganta, sobre todo los de la piel, no van a afectar al corazón. La fiebre reumática está descrita más de la cavidad oral, ¿ya? Miren ustedes, esta es la fisiopatología de la fiebre reumática. Miren, acá tenemos al estreptococo piógenes, y si desglosamos cada uno de sus coquitos, vamos a ver acá que hay proteína M. Esta proteína M es importantísima en la fisiopatología, porque esta proteína M va a generar autoinmunidad, va a generar una respuesta inflamatoria. Lamentablemente, hay algunas proteínas cardíacas que tienen bastante parecido a la proteína M. Entonces, cuando el tejido inmunitario afecte al estreptococo, también va a afectar a las proteínas cardíacas y va a generar la enfermedad cardíaca reumática. Hay también otro tipo de proteínas que tiene estos coquitos, los estreptococos. Por ejemplo, acá en verde está el MBL y en amarillo está la ficolina 2. Ya, estos generan activación del complemento y fagocitosis. Estas proteínas también se encuentran, se pueden alojar en la zona de las válvulas también, ¿no? Y es por eso que cuando se afecta en la fiebre reumática, se afecta el corazón, es muy frecuente el compromiso valvular, ¿no? Justamente porque las proteínas del estreptococo tienen bastante similitud con las proteínas del tejido conjuntivo, sobre todo a nivel de las válvulas, lo cual no significa que el resto del corazón no se pueda afectar. De hecho, es característico que la fiebre reumática produzca una pancarditis. ¿Qué significa una pancarditis? Pan significa sí o no, pan todo, sí o no, y carditis significa inflamación del corazón. Entonces se inflama el pericardio, pues el pericarditis, el miocardio genera miocarditis y el endocardio. Cuando se afecta el endocardio, pues también se afectan las válvulas, porque se saben que las válvulas son tejido fibroso que está recubierto por endocardio, y eso en el tiempo va a generar valvulopatías. Cuando nosotros vemos un paciente con fiebre reumática, podemos ver afectación articular, de ahí que viene la reumática, sobre todo las articulaciones, las grandes articulaciones. Es usualmente una artritis migratoria, ¿ya? Cuando afecta el corazón, puede generar mayor daño en el corazón que en las articulaciones.
O sea, el paciente puede quedar con más secuela cardíaca que con secuela de los miembros inferiores. Es por eso que cuando hablan de fiebre reumática dicen que afecta a las articulaciones, pero muerde el corazón. O sea, por dentro le puede dejar una valvulopatía importante. Es frecuente que se afecte la válvula mitral y la válvula aórtica. Eso es bastante frecuente en la fiebre reumática. Y les pueden preguntar, ¿cuáles son las válvulas más afectadas en la fiebre reumática? La aórtica, y aórtica que es esta, y la mitral que es esta, aortomitral. Probablemente se deba a que la sangre discurre a este nivel con mayor velocidad, discurre con mayor presión y probablemente es por ahí que puede generar mayor daño en las válvulas, ¿no? Probablemente. No es tan frecuente ver en la válvula tricúspide, pero rarísimo, pero recontra rarísimo sería ver en la válvula pulmonar. Lo más frecuente es una enfermedad mitro-aórtica. Es una enfermedad que afecta tanto a la válvula mitral como a la válvula aórtica, ¿ya? Cuando se manifiesta la pancarditis, puede generar pericarditis. Ya saben ustedes cómo es la pericarditis, dolor torácico que aumenta en la inclinación, es un dolor de varios días, es un dolor constante, es un dolor que usualmente tiene antecedentes de una infección respiratoria y que en el EKG va a tener su predisnivel con concavidad hacia arriba. Ese es típico de la pericarditis. La miocarditis se va a manifestar sobre todo por insuficiencia cardíaca, el corazón se empieza a dilatar. Esa es la miocarditis. Y la endocarditis se va a manifestar sobre todo a nivel valvular. ¿Cuál es la valvulopatía que más frecuentemente se presenta? Las insuficiencias. La fiebre reumática lo que genera es engrosamiento, genera verrugas, genera irregularidades en los bordes de las válvulas y no se cierran bien. Eso va a generar insuficiencias, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Pero ya cuando es algo crónico, cuando es algo de bastante tiempo, ya va a generar engrosamiento, ya va a generar fusión, ya va a generar fibrosis de la válvula y que va a generar más estenosis. Algunos pueden tener doble lesión, pero sobre todo la estenosis. Y ese tipo de pacientes usualmente va a tener enfermedades en la válvula mitral y en la válvula aórtica. Es frecuente, ¿eh? Cuando ustedes vean pacientes que se van a dedicar a la cardiología o a la medicina interna o para este examen, si ven paciente que tiene afección de la válvula aórtica y la válvula mitral, piensen en fiebre reumática o piensen en una secuela, que es lo que vemos actualmente, secuelas de infecciones que han tenido hace mucho tiempo. Los criterios diagnósticos de la fiebre reumática son los criterios de Jones. Los criterios de Jones, ¿qué significan? Que hay que demostrar una infección por estreptococo. Si ya sabemos que la fisiopatología depende de una reacción autoinmune a la proteína M del estreptococo, tenemos que demostrar que el estreptococo está en la sangre, en el cuerpo, que el cuerpo es expuesto al estreptococo. ¿Y cómo sabemos eso? Pues títulos altos de antiestreptolicina u otros anticuerpos frente a este germen. Vamos a tener un cultivo de exudado faríngeo para estreptococos o anti-DNase B u otros anticuerpos anti-estreptococos. Entonces, si nosotros tenemos demostración laboratorial, o sea, evidente, objetivo, que has tenido estreptococo, ahí van los criterios mayores y menores. Ahí va recién. Criterios mayores, por ejemplo, la poliartritis. Es una poliartritis, usualmente es migratoria, usualmente es en las grandes articulaciones. A diferencia de una artralgia, ¿cuál es la diferencia con la artritis? Con la artralgia, pues que la artritis hay aumento de volumen, hay dolor, hay enrojecimiento, es una artritis, inflamación. En cambio, la artralgia solamente es dolor. Si solamente tiene artralgia, miren ustedes que es un criterio menor. El eritema marginado que son manchas en el tórax, que puedan haber en el abdomen, miembros inferiores. Los nódulos subcutáneos, que son nódulos inflamatorios. Así como hay reacción inflamatoria en el corazón, pues también hay en el tejido subcutáneo. Hay nódulos subcutáneos que solamente son indoloros, ¿no? Que pueden estar en los codos, ¿no? En las rodillas. Carditis. La carditis puede tener tres manifestaciones, ya dijimos. Puede tener una pericarditis, una miocarditis o una endocarditis con afección valvular. Y la corea menor, también llamada corea de Sydenham, llamada también baile de San Benito, es una alteración neurológica que genera movimientos involuntarios, ¿no? Los criterios mayores, traten de aprenderse los criterios mayores, porque luego los criterios menores son como que de descaro, lo que usualmente tienen, ¿no? Es inespecífico, fiebre, cualquiera puede tener artralgias, factor reumatoide positivo, carditis reumática previa, BCG, es inespecífico, intervalo PR alargado, es inespecífico.
¿ya? Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos el diagnóstico con 2 mayores o un mayor y 2 menores, ¿ya? Así hacemos el diagnóstico. Entonces es importante que ustedes recuerden. Recordamos corazón, cerebro, corazón, codos, piel, rodillas, ¿ya? Fiebre reumática. ¿Qué pasa si tomamos una biopsia del corazón cuando está con inflamación, con fiebre reumática? ¿Qué vamos a encontrar? Los cuerpos de Aschoff. Los cuerpos de Aschoff son patognomónicos de fiebre reumática. Pocas cosas en la medicina son patognomónicos, pero encontraremos pues en un 99% de los casos cuerpos de Aschoff cuando hay inflamación activa en el tejido miocárdico, por ejemplo, ¿no? No siempre indican actividad reumática aguda, puede ser también antecedente, exposición previa a una inflamación que la ha tenido anteriormente. Cuerpos de Aschoff, ¿ya? Recuerden los criterios mayores, si quieren acá, ASENCO, que es una mnemotecnia, si desean ustedes, A de artritis, C de carditis, E de corea, N de nódulos subcutáneos, bueno, y la del eritema marginal. Los nódulos de Aschoff. Los nódulos de Aschoff, que son granulomas inflamatorios que se pueden ver en la biopsia. Muchas veces el paciente muere de una insuficiencia cardíaca que nadie sabe por qué fue. Va a la necropsia y en la necropsia ven cuerpos de Aschoff. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Fiebre reumática. Una carditis por fiebre reumática. La carditis, ya saben ustedes, es la manifestación más grave y la más específica. Por eso dicen que afecta a las articulaciones, pero muerde el corazón. Es la más grave. Y de hecho que si ustedes tienen una afectación cardíaca por fiebre reumática aguda, es un pronóstico malo, ¿no? Se puede manifestar como pancarditis, ¿no? Lo más característico es la inflamación de las válvulas, es decir, una valvulitis que afecta a la válvula aórtica y mitral. Pero también puede haber pericarditis o puede haber miocarditis que se manifiesta como insuficiencia cardíaca, ¿ya? El hecho de tener carditis y habla que la fiebre reumática aguda es una fiebre reumática grave. Sinovitis es lo que va a generar la artritis, ¿no? La manifestación es la manifestación más frecuente. Yo les pregunto, ¿cuál es la manifestación más frecuente de la fiebre reumática? Pues la sinovitis, la artritis, pues se llama fiebre reumática. Pero ¿cuál es la más grave? La carditis. Esta artritis es migratoria, va de una articulación a otra, es dolorosa, es asimétrica y es transitoria. Lo bueno es que no genera secuela y se autolimita en unas 2 a 3 semanas. Es lo bueno. La corea de Sydenham. La corea de Sydenham, también se llama el baile de San Benito, es una manifestación tardía de la enfermedad. Usualmente se da al segundo o tercer mes, no en la fase aguda, sino al segundo o tercer mes. Es un trastorno extrapiramidal que se caracteriza por movimientos desordenados e involuntarios, como estuviera bailando, por lo cual a alguien de buena le digo baile de San Benito. Nódulos subcutáneos, que también se autolimitan en unas semanas, pueden aparecer sobre todo en las rodillas, codos, muñecas. Es parte del tejido subcutáneo que por inflamación se empiezan a generar focos inflamatorios de granulomas. Y el eritema marginado, que son así, ¿no? El eritema marginado, miren ustedes, el eritema marginado, que son máculas, ¿no? Que se pueden dar en el tórax, ¿no? En los brazos, en las piernas, ¿ya? Es rosado, es fugaz, no pica, a veces tiene forma de anillo, ¿no? Poco frecuente. Y los nódulos subcutáneos, que son más diagnóstico palpatorio, ¿no? Son duros, indoloros, que es en el 10% de los casos. Recuerden estos criterios mayores. Hasta un 50% de los pacientes que presentan datos físicos de cardiopatía reumática niegan algún antecedente de fiebre reumática. ¿Por qué? Porque hay casos de fiebre reumática que pueden pasar asintomáticos u oligosintomáticos. Hay que recordar también en qué tipo de pacientes se da esto. Usualmente son pacientes que no tienen acceso a un servicio de salud inmediato, como sucede en muchas zonas del Perú, que no tienen muchos recursos económicos
y que pueden estar enfermos, pero no necesariamente acuden a un establecimiento de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que la enfermedad sigue avanzando, sigue dejando huella. Entonces, pasan unos años, pasó la fase aguda, se enfrió, pero de unos 10, 20, 30 años, lo vemos con insuficiencia cardíaca en el hospital. Le hacemos una ecografía y vemos que tiene una estenosis mitral severa y tiene una estenosis aórtica también. Entonces, terminan yendo a cirugía estos pacientes. ¿Por qué se da? Porque en su momento no se dio el tratamiento. Actualmente ya casi todos tienen acceso a antibióticos. Ustedes saben, en el Serumus o en las farmacias, cómo es a veces, uno va y pide su medicamento, ¿sí o no? Incluso en los Serumus nos ha tocado que los familiares, los pacientes ya vienen con la idea que les vamos a dar el antibiótico ya, o sea, vienen a veces con resfriados, vienen de frente a pedir su amoxicilina. Entonces, ya se usa bastante antibiótico, algunos le ponen una penicilina benzatínica, ¿sí o no? Penicilina benzatínica. Entonces, eso ya lo que genera es erradicar este germen. Y como se erradica este germen, ya la prevalencia va disminuyendo de la enfermedad. Pero es importante para que ustedes lo sepan y para vuestro examen, porque acá vienen preguntas de los criterios mayores, vienen preguntas de cuál es el germen involucrado, que ya sabemos que es el estreptococo del grupo A. ¿Y por qué se produce? Porque se tiene una proteína que es la proteína M análoga al tejido cardíaco, al tejido articular, y eso genera una reacción cruzada inmunitaria. En realidad la fiebre reumática es una reacción inmunitaria, autoinmunitaria, ¿no? ¿Qué más le pueden preguntar acá? ¿Cuál es la afectación cardíaca más frecuente? Por ejemplo, le pueden, ¿cuál es la afectación cardíaca más frecuente, ¿no? Vamos a ver. Es interesante. Justamente hablando de la fiebre reumática, podemos ver a nivel del EKG, si el paciente tiene una pericarditis, que habíamos dicho que puede haber elevación del ST, ¿sí o no? Si el paciente tiene una miocarditis, puede estar normal. Si el paciente tiene una endocarditis o una enfermedad valvular, no necesariamente va a haber algo en el EKG. Pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que haya un bloqueo AB de primer grado y la taquicardia sinusal. ¿Por qué es el bloqueo AB de primer grado? Porque hay inflamación también a nivel del tejido de conducción, en el nodo AB. Como hay en todo el corazón, también hay dentro del nodo AB. Y esto va a generar un retraso en la conducción auriculoventricular. Y eso se llama bloqueo AB de primer grado. ¿Cómo lo vemos en el EKG? Pues porque el intervalo PR es un poco más largo. Normalmente mide 3 cuadraditos o 120 milisegundos. Va a estar mayor de 120 milisegundos. Puede estar 4 cuadraditos, 5 cuadraditos. Ya, acá hay un lapsus. El intervalo PR normalmente mide de 120, de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos. Normalmente. Cuando hablamos de un bloqueo AB de primer grado, el intervalo PR va a ser mayor de 200 milisegundos, más de 200 milisegundos, es decir, más de 5 cuadraditos, no más de 120, una corrección, más de 200 milisegundos. Aumenta el intervalo PR casi un 28 a 40%, es la mayoría. Por eso cuando ustedes pueden preguntar cuál es el trastorno más frecuente del EKG en la fiebre reumática, pues el bloqueo AB de primer grado. Pueden haber bloqueos un poco más avanzados o extrasístoles, pero no es lo más frecuente. ¿Ya? Este es un bloqueo de primer grado. Miren ustedes, la onda P, el QRC, onda P, QRS, complejo, y la onda T. Hablamos, este es el segmento PR, segmento. Pero este es el intervalo PR. Un intervalo es la fusión de un segmento con una onda. Intervalo PR. Yo les he dicho que es más de 5 cuadraditos, ¿sí o no? ¿Cuántos cuadraditos hay acá? Acá hay la mitad. 1, 5, 6 y medio, serían 6, 1 y medio, 6, 6 y medio. Y acá hay 1, 2, 3, 4, sería 10 cuadraditos y medio. 10 cuadraditos y medio. ¿Eso a cuánto equivale? A 420 milisegundos. Y es
Cuando hablamos de bloqueo de primer grado, decimos que es más de 5 cuadraditos o más de 200 milisegundos. En este caso tiene 400 milisegundos. ¿Cómo se trata? Pues hay que erradicar el germen y hay que bajar la inflamación. ¿Ya? ¿Cómo se erradica el germen? El germen se erradica con penicilina. Felizmente el estreptococo del grupo A es sensible a la penicilina, entonces le podemos dar penicilina. Le podemos dar, por ejemplo, una benzatínica una vez al mes, suficiente, una dosis. ¿Ya? O le podemos dejar una procaínica. Procaínica porque la penicilina duele, pues alguna vez se han puesto. Yo no me he puesto, pero quienes se han puesto, colegas médicos, por infecciones por treponemas, dicen que duele, ¿eh? Incluso uno de ellos me contó que él mismo se puso, una en cada nalga, duele. Por eso es que cuando recomiendan usar este tipo de penicilinas, hay que usarlos con analgésicos, ¿no? Con anestésicos. Por ejemplo, penicilina procaínica que se le puede dejar una vez al día por unos 10 días. Con eso erradicamos el estreptococo. Si el paciente tiene alergia a la penicilina, podemos usar lo que son la eritromicina, la citromicina, que son los macrólidos, ¿no? También se describe una penicilina oral, que es la penicilina B, la fenoximetilpenicilina, que se da oralmente 200 a 500 miligramos, 2 a 3 por día por unos 10 días también, ¿ya? Pero muchas veces el paciente deja de tomarlo, a veces es mejor darle intramuscular de frente. Cuando hay compromiso cardíaco, ya dijimos, compromiso cardíaco es sinónimo de severidad en la fiebre reumática. Entonces, separamos carditis leve o carditis moderada a severa. Cuando es carditis leve, miren ustedes, cuando es carditis leve, hay que hacer profilaxis secundaria por 10 años o hasta los 25 años. ¿Se imaginan todo el tiempo tomando antibióticos por 10 años o hasta los 25 años? Miren. Cuando hay lesiones valvulares graves, insuficiencias, por ejemplo, por las secundarias de la carditis, necesita profilaxis secundaria de por vida. Estamos hablando después de una fiebre reumática aguda, porque cuando es crónica, cuando lo vemos ya con su estenosis mitral, cuando su enfermedad es severa y lo vamos a operar, ya no se usan antibióticos. Si su infección hace los 10 años, 15 años y lo vemos a los 40, 50 años, ya no se usa antibiótico ya. Estas recomendaciones son cuando tenemos al paciente agudo. Si el paciente hace insuficiencia cardíaca por la misma carditis o por un compromiso miocárdico, hacemos el manejo de la insuficiencia cardíaca igual que cualquier otro paciente y podemos usar corticoides, sobre todo si la afectación cardíaca es importante, a 2 miligramos por kilo al día, por lo menos un mes, que se puede prolongar, ¿no? Le podemos pedir PCR, BCG para ver que la inflamación vaya bajando. Miren, podemos usar tratamiento antiinflamatorio. Si es que vamos a usar corticoide, ya no usamos aspirina, pues casos salvos selectos, ¿no? Pero si vamos a solamente usar, si no hay compromiso cardíaco grave, podemos usar la aspirina como antiinflamatorio. Salicilatos, durante 6 a 8 semanas con dosis variables de 4 a 6 gramos cada día, ¿no? En 4 tomas. Si es pediátrico, podemos usar por kilo, ¿no? 75 a 100 miligramos por kilo al día. Si es que es un compromiso un poco mayor, más severidad, podemos agregar corticoides como os había comentado. La fiebre reumática no es tan frecuente. Yo creo que ver casos de fiebre reumática actualmente va a ser bien complicado. Pero lo que sí es que les pueden preguntar, uno, los criterios de Jones, segundo, quién lo produce. Lo tercero, cuáles son sus secuelas mayores, que son sobre todo valvulopatías por estenosis mitroaórtica. Y lo otro que les pueden preguntar también, si ya son un poco más los requisitos, si tratan de ver algo bien puntual, cuál es la manifestación más frecuente en el EKG. Ya saben ustedes que es el bloqueo AB de primer grado. ¿Cuál es el tratamiento de elección? La penicilina. Estos gérmenes siguen siendo sensibles a la penicilina. Y aparte, pues hay que dar obviamente antiinflamatorios. Otra cosa que les pueden preguntar a ustedes, por ejemplo, es en cuanto a la profilaxis secundaria, ¿no? Antibióticos, ¿cuánto tiempo hay que usar? Este es un criterio que se ha usado bastante. Por lo menos 10 años o hasta los 25 años, algunos dicen hasta la edad adulta o lo que venga primero, ¿ya? Pero ya saben que si el compromiso es grave,
muchos autores recomiendan profilaxis de por vida. Si es que no quieres que te operen en unos años de una válvula mitral, ¿no? Porque si que no haces nada, vas a terminar ahí, ¿no? Y no tomas tu profilaxis. Muy bien, hasta acá con el tema de fiebre reumática. ¿Algo más? ¿Quiénes deben de recibir corticoides? Pacientes con compromiso cardíaco grave, pacientes con actividad reumática grave, pacientes con actividad reumática muy prolongada. ¿Pacientes más complejos? Corticoides.